¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos nuevamente en esta sesión de retroalimentación como parte de nuestro taller. Entonces, pues como ya ha sido costumbre a lo largo de estas sesiones, pues empezaremos primero haciendo una revisión de lo que de lo que ocurrió la semana pasada y después nos concentraremos ya en las actividades de esta nueva semana. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y sin más, pues empecemos a hablar un poco de las reflexiones que alcanzamos a observar. Eh, pues sin duda, se encontraron y se hicieron observaciones muy interesantes a partir de lo que se estuvo trabajando en la plataforma. Entonces, pues recordando un poco lo que estuvimos trabajando esta semana, precisamente fue el diseño de un prompt para el análisis de resultados. Para eso abrimos este foro específico donde ustedes tenían la oportunidad de compartirnos este prompt para que recibieran retroalimentación de los pares y también, por supuesto, de los tutores. Y de esta manera, pues, fuéramos fortaleciendo estas habilidades para desarrollar estos prompts que sean lo más efectivo posible, orientados al análisis de resultados. Entonces, por eso, como uno de los elementos centrales de nuestro curso era, pues necesitamos que ustedes cuenten con evidencias, resultados que pudiéramos empezar a usar en esta etapa. Y eso entonces nos permita hablar un poco de las evidencias, digo, comparar estas evidencias contra la propuesta que ustedes estuvieron desarrollando. De esta manera, pues, decía yo, se encontraron o nos compartieron experiencias muy interesantes a través de este foro, de las observaciones generales que nosotros pudimos primero observar. Eh, es que veíamos algunos tipos de prompts y tratamos de generar una agrupación alrededor de esta tipificación. Esto nos permitió analizar, por un lado, pues sí, los prompts uno a uno, pero también ver qué es lo que ustedes nos estaban compartiendo. Y veíamos que efectivamente, como lo planteaba el objetivo central de la semana pasada y del foro, pues la mayoría de ustedes usaron ChatGPT para evaluar o analizar los productos generados. Entonces, eso era el resultado esperado, ¿no? Que empezáramos a ver qué posibilidades nos ofrece ChatGPT como una herramienta de análisis de resultados a partir de estas sugerencias de prompts que se fueron presentando en la plataforma. Entonces, esperamos precisamente que les hayan sido de utilidad los prompts propuestos y vemos que efectivamente muchos están derivados de los prompts que les proponíamos allí en las distintas guías que se presentaron. También fue muy interesante que algunos prompts los orientaron más hacia la identificación de errores o dificultades observadas en los productos o en las actividades que los estudiantes iban desarrollando. Entonces, esto es interesante, cómo lograron modificarlos o adaptarlos para tratar de buscar tratar de identificar estas posibles errores o dificultades. Entonces, esos prompts también sin duda son interesantes para poder ver cómo podemos obtener esta información. Sin embargo, hubo algunos que se salieron un poco del objetivo, pero sin duda también sus prompts fueron interesantes. Algunos los utilizaron para generar sugerencias pedagógicas de mejora, ya sea que esto lo hayan hecho como parte del prompt principal o como un prompt específico para mejorarlo. Y también hubo algunos otros que solicitaron el desarrollo de instrumentos de evaluación o algunos productos muy específicos. Si bien este no era como tal el objetivo primordial del foro, de todas formas, pues son también interesantes estas aproximaciones que fueron haciendo hacia el uso
de estos modelos de lenguaje grandes. Porque al final lo que nosotros buscábamos como parte de la semana pasada es que nos fuéramos aproximando, los fuéramos contextualizando de acuerdo a lo que necesitamos para nuestro entorno didáctico y precisamente, particularmente, buscábamos que fueran más hacia el análisis, pero todos estas aproximaciones sin duda son interesantes. Entonces, nosotros también hablábamos, bueno, aquí fuimos rescatando algunos de estos prompts que presentaron, que se presentaron en la plataforma para ir caracterizando las cualidades que nosotros alcanzábamos a observar. Decíamos con respecto a la evaluación de las evidencias, pues seguían, por supuesto, el formato propuesto, donde se especificaba un rol, que es precisamente actuar como un, un asesor pedagógico en este caso, después describir el contexto de lo que estamos planteando. Aquí, en este ejemplo, nos indican cuál fue la población con la que se estuvo trabajando, después se describe qué es lo que tenían que hacer y también nos detallan, por ejemplo, en este, ¿no? Cuál era el producto esperado y siguen describiendo los resultados, los productos entregados por los estudiantes. Y entonces, pues este tipo de prompts, ¿qué es lo que nosotros observamos? Que nos permite valorar el producto entregado por los estudiantes, ya sean ensayos, exposiciones, infografías, y así poder identificar su grado de logro o aspectos que no están presentes como parte de esta problemática. Entonces, creo que fueron muy interesantes los distintos ejemplos y entonces también, por supuesto, relevante la reflexión que ustedes fueron haciendo. Otro de los tipos de prompts que íbamos mencionando, pues nuevamente se encontraban donde se buscaron estas dificultades. Entonces aquí, por ejemplo, se indicaba el rol, se indicaba el contexto y se empiezan a redactar las primeras observaciones de el docente. Entonces, aquí, por ejemplo, nos dicen, noté que los estudiantes tuvieron problemas para formular preguntas y desarrollar explicaciones claras. Entonces, ya aquí el mismo docente nos comparte justo sus observaciones, ya no solamente la evidencia, digamos, directa del estudiante, sino ya desde su perspectiva. Entonces, estos prompts también fueron bien interesantes, así que pues pueden consultar los prompts completos acá en la plataforma. Y entonces podemos observar que en este prompt pues se describe de una manera, bueno, se describe como hemos dicho la actividad y después se van describiendo un poco de errores comunes y entonces a través de ChatGPT se trata de buscar una interpretación de lo que ahí ocurrió. Entonces es otro tipo de enfoques que también fueron interesantes, cómo los encontramos y cómo se usaron acá en la plataforma. Estábamos también mencionando las sugerencias. Aquí, por ejemplo, igual nuevamente se establece el rol, se establece el contexto, pero aquí ya le podemos, aquí este participante le pregunta a ChatGPT por una sugerencia explícita. ¿Cómo puedo impulsar el análisis crítico en los alumnos? ¿Cómo puedo integrar la IA para mejorar el análisis? Y ya de manera muy explícita, que recordemos que también era una de las características centrales del proceso con estos modelos de lenguaje, es hacer explícita la petición de lo que queremos que haga, en este caso ChatGPT. Aquí le piden, sugiere al menos dos modificaciones viables para modalidad a distancia. Entonces, estas justamente se enfocan en mejorar la estrategia con base en los resultados que se pudieran haber obtenido y que entre más información le demos a nuestro chat GPT, pues mejor, más precisas pudieran ser las sugerencias. Algunas otras como de organización y rediseño, entonces aquí le plantean un rol, fíjense, interesante el rol que se le plantea en este prompt.
Y entonces diseñaste un museo virtual sobre el círculo y sus propiedades. El producto final fue técnicamente correcto, pero careció de profundidad. Y entonces, ¿cómo podemos, aquí otra vez, la solicitud explícita de lo que queremos que desarrollen los estudiantes? ¿Cómo podría reorganizar la secuencia o el andamiaje para fortalecer la comprensión geométrica y el uso de herramientas digitales? Entonces, aquí se busca replantear entonces este diseño instruccional en función de lo que pudiera haberse observado a partir de una primera propuesta. Entonces, también, sin duda, pueden ser interesantes estas aproximaciones a las solicitudes de los prompts que nos compartieron en la plataforma. Cerrando un poco esta parte, pues sin duda lo que se observa con mucha claridad es que los prompts que nos comparten en general están bien estructurados. Muchos incluyen los elementos que sugerimos como clave, que fueron el contexto, la evidencia, los resultados observados y la petición específica, que es a lo que estaba yo refiriéndome hace un momento en estos ejemplos que estuvimos revisando. Y también se logra especificar el rol que se plantea o que debe asumir en este caso ChatGPT. Por ahí algunos no lo indicaron, pero en general casi todos especificaban el rol del chat GPT. Entonces, pues es esto, estos aspectos que vamos agregando hacen justamente que nuestra solicitud y la información que genera el modelo, pues sea más completa y más orientada a lo que nosotros estaríamos esperando como parte de la actividad. ¿Qué dificultades ustedes nos reportan? Pues por ahí vimos precisamente, y esta era muy importante, que redactar un buen prompt fue un proceso de iteración. Exactamente, en eso estamos totalmente de acuerdo. Como bien lo planteamos, nosotros les dimos una guía que pueden tomar como referencia, pero muchas veces nosotros no logramos el resultado esperado a la primera. Entonces, esto nos invita a repensar la instrucción que estamos dándola, ajustarla para que nosotros pudiéramos obtener el resultado y el más alineado a lo que nosotros estábamos planteando. Y esta pues, y al final esto implica repensar las actividades y los resultados obtenidos para estructurarlos de una manera que el modelo nos pueda entender con mayor claridad. Al respecto de las reflexiones finales de lo que ustedes nos compartieron, pues también logramos que ustedes mismos nos comparten que hay un reconocimiento de las áreas de mejora que pueden tener a través de la herramienta. Entonces, estoy aquí buscando mis notas para leer algunos ejemplos de lo que ustedes nos compartieron. Entonces, sí dicen, por ejemplo, que se identifican estas áreas de mejora y plantean ahí varios ejemplos, ¿no? Me di cuenta que muchos alumnos habían olvidado cómo se hace esto, porque ustedes suponían que eso ya lo venían trabajando los estudiantes de otros años o de otros cursos. Algunos dicen, observé que mis estudiantes lograron relacionar estos conceptos con algo más de su realidad. Entonces, bueno, creo que es interesante que la herramienta les ayuda a hacer este análisis. A lo mejor ustedes ya tenían una primera noción, pero pues ya con este análisis basado en el procesamiento de texto, pues logramos fortalecer esta identificación de problemas. También se indicó que es importante y hay un potencial de la herramienta de IA para hacer este análisis. Entonces, por ahí algunos de los comentarios que pusieron es, la IA me ayudó a sistematizar lo que observé, pero además me ofreció hipótesis que no había considerado. Aprendí que puedo usar esta herramienta para compartir los productos
de mis estudiantes y tomar decisiones informadas. Yo creo que estos son elementos centrales, ¿no? Explorar hipótesis que de pronto no nos habíamos imaginado y también tomar decisiones informadas. Creo que ahí es donde la inteligencia artificial puede ser un elemento central porque se basa en la información, en los datos que ustedes logran recabar de los estudiantes. A veces son tantas las actividades que vamos realizando como parte de nuestras actividades docentes que cuesta después trabajo detenernos a hacer su análisis y allí es donde la inteligencia artificial pues puede ayudarnos. Por parte de las sugerencias, pues algunos nos decían, ¿no? Considero que debo dar más ejemplos antes de hacer esta reflexión crítica, voy a modificar la rúbrica o los procesos que ahí se van generando para que mis alumnos tengan más claro qué se espera. Entonces, ya a partir de esto, de este análisis que nos ayuda a la inteligencia, se puede generar un cambio en la forma en que nosotros estamos trabajando en el aula. Y también nos mencionan la valoración del proceso como una herramienta formativa, ¿no? Entonces, enfatizan este valor de los ejercicios más allá del resultado final. Por ejemplo, dicen, fue útil repensar cómo formulo mis actividades y cómo evalúo lo que los estudiantes producen. Entonces, ya nos regresa a esto que el proyecto del aula del futuro ha venido impulsando. ¿Cómo puedo yo repensar lo que hago en el aula, ¿no? Mi labor docente. Otro ejemplo decía, me interesa seguir explorando cómo utilizar la IA, no solo para evaluar, sino para mejorar mis propuestas de enseñanza, que pues entonces creo que vamos encontrando y descubriendo estas oportunidades que nos ofrece la inteligencia artificial para generar entonces más oportunidades de mejorar en mi trabajo y, ¿por qué no? Hasta empezar a pensar en una reducción de carga de trabajo porque nosotros podríamos diseñar y ajustar mis prompts para que nos ayuden a hacer un proceso de evaluación que sea de acuerdo a lo que yo quiera, pero que también me ayude me acelere el proceso de retroalimentación con los estudiantes. Algo que también vale la pena recalcar es que la retroalimentación de pares, por supuesto, hubo una buena participación, siguen habiendo muchos intercambios entre los docentes, pero notamos que los comentarios ahora sí fueron más profundos, más completos, ¿no? Se hizo un análisis más profundo de lo que los compañeros hicieron y entonces esto pues nos lleva a poderle dar una mejor retroalimentación entre pares. Entonces, eso sin duda vale la pena recalcarlos y felicitarlos porque estamos avanzando en esta línea donde la comunidad es central para ir mejorando y retroalimentándonos como parte del proyecto. Y para cerrar esta parte, entonces, en esta ocasión, para que no nos gane el tiempo como en las sesiones pasadas, solo dejamos aquí una pregunta para que ustedes nos comenten al respecto. ¿Cómo cambió su perspectiva sobre el uso de la IA para analizar su práctica docente, nuestra práctica docente? No sé, a ver, no sé si alguien nos quiera poner por aquí en el chat, levantar la mano. Estamos aquí atentos a los diferentes espacios. Porque, profesora Verónica, muchas gracias. Sí, Cuéntenos, la buenas tardes. escuchamos. Me parece interesante la pregunta. ¿Por qué? Porque yo sé que diseñar el prompt es algo bastante, digamos, un poco difícil, pero lo que me gustó es que yo pude integrar toda la idea o todo lo que yo esperaba que mis estudiantes entregaran en la tarea que les propuse. Porque ellos utilizan diferentes herramientas de aprendizaje para cada unidad y pude escribirlo en el prompt, inclusive hasta puse cómo quería que se calificara para conseguir el objetivo de la práctica. Como digo, fue muy tardado, pero después cuando ya lo tenía listo, lo integré, cargué la tarea de cada uno de mis estudiantes e inmediatamente me dio los resultados
los comentarios y fue más allá, porque como yo siempre le pongo que quiero que el aprendizaje para mis estudiantes sea significativo, me puso los comentarios al respecto y me pareció sumamente valioso. Cualquiera diría, no, es que la IA lo hizo, no. Para que la IA lo hiciera, yo le tuve que decir qué era lo que yo esperaba de esa tarea que yo les había puesto a mis estudiantes, únicamente. Muchas gracias, ¿no? Sin duda, como decíamos, ¿no? Y lo mencionábamos en el resumen anterior, pues esta posibilidades que nos ofrece la IA no es para que deleguemos la responsabilidad, sino que la usemos como una herramienta que potencialice el trabajo del docente. En este caso, como bien dice, pues poder aplicar también a veces hasta de una manera más objetiva, ¿no? De pronto, cuando ya llevamos mucho tiempo aplicando la misma rúbrica, los mismos criterios de evaluación, pues sí puede suceder que de pronto ya, a pesar de que los criterios buscan ser lo más objetivos posibles, pues a veces el cansancio también hace que de pronto ya no los estemos aplicando de la misma forma que cuando arrancamos el proceso. Entonces aquí la IA, pues con la inteligencia artificial, pues tenemos una aplicación más objetiva de los criterios y entonces el tiempo, como bien dice usted, profesora, está orientado a desarrollar de mejor forma estos prompts. Muchas gracias, profesora Verónica Beatriz. Profesora Mireya, le escuchamos. Muy buenas tardes, doctor Gustavo. Buenas tardes a todos los compañeros. Mire, yo creo que igual así como lo está mencionando la maestra Verónica, a mí me dio, pues, ahora sí como guías para ver en qué estoy yo, qué necesito yo cambiar para dar mis temas. Me dio el listado para evaluar a los alumnos. Eso, pues, me da otra perspectiva desde otro punto de vista y como dice la maestra, o sea, finalmente no me lo está haciendo la IA, le estoy dando lo que yo quiero hacer y la IA me complementa algunas cosas para mejorar y tener los lineamientos para hacer la planeación y la programación de mis temas, ¿no? En este caso del que yo propuse. Y, y eso, tanto en forma individual como en forma grupal, me dio un listado de especificaciones, qué es lo que debería de contemplar en forma individual y qué es lo que debería de contemplar en forma grupal para el conocimiento y estar pues abierta a otras cuestiones que a lo mejor yo no las tenía contempladas. Entonces, creo que el tomar la IA desde ese punto de vista es muy grande, maestro. Ese es mi punto de vista. Gracias. Muchas gracias, profesora. No, creo que también menciona puntos muy centrales en esto que hemos estado reflexionando, ¿no? Nos da posibilidades de explorar otras cosas, de verlo desde otra perspectiva que como hemos estado diciendo, a lo mejor por justo la carga docente, de pronto a veces no nos damos ese o no nos podemos dar esos tiempos, pero gracias a estas estrategias, pues se puede acelerar el proceso y nos invita a verlo desde otra forma. Entonces, creo que esta experiencia que nos comentan, pues enriquece mucho la discusión que hemos estado presentando. Muchas gracias, profesora. Profesor Alan. Gracias, buenas tardes. Una de las cosas que creo que cambió mi perspectiva es, bueno, sí, de acuerdo con los dos comentarios de las profesoras, quizás en donde me hace pensar mucho, ya hablábamos de las características del prompt, de la cantidad de detalles o de información que nosotros tenemos que suministrar. Y en ese respecto, un poco
para hacer mi comentario, retomo uno de los ejemplos que un profesor puso en el foro, en donde le solicitaba a la inteligencia artificial que que se ubicara o que tomara la posición de un profesor de lenguas extranjeras, pero marcaba ahí, eh, me parece que del poniente de la Ciudad de México. Incluso ponía el nombre de la escuela. Entonces lo que yo me cuestionaba es si un prompt de esas características de detalle en donde le pedimos que se posicione como un profesor de lenguas de Ciudad de México o del poniente de la Ciudad de México, ¿tiene realmente alguna repercusión sobre las características? Así, a diferencia de eso, nosotros ponemos que eres un profesor de lenguas extranjeras de la ciudad de Mérida, Yucatán, por ejemplo. Si eso tiene alguna implicación, por ejemplo, o si realmente está ofreciéndonos pautas de alguna manera que pueden ser generales. En realidad, yo revisé el resultado que le mandaba al profesor y era pertinente. O sea, para la situación específica que él, perdón, estaba planteando era información pertinente, pero yo no sé si esta otra parte mucho más específica realmente hacía alguna diferencia. Y pues finalmente mi comentario sería que cuando nosotros pedimos a los estudiantes o estamos tratando de generar un proyecto en donde lo que solicitamos es precisamente que tengan una visión, un análisis crítico acerca de los resultados de la inteligencia artificial, también este análisis crítico lo tenemos que hacer desde lo que nosotros estamos planteando en el prompt de solicitud. ¿Qué elemento crítico estamos solicitando? Como para también ser críticos en el momento del resultado. Muchas gracias. Tu audio, Gus. Sí, perdón, lo cerré porque como estaban los truenos y se me olvidaba abrirlo. Sí, la pregunta digo, el comentario que nos hace el profesor, Alan, sin duda es un reto porque a veces no tenemos una respuesta tan precisa hasta que no los probamos, ¿no? Porque a veces puede ocurrir que el contexto que le estamos dando no arroje, o sea, no tan pertinente o no genere un cambio tan relevante en los resultados que produce. Pero también en ocasiones ocurre que cuando desarrollamos algunos contenidos o algunos ejemplos, por ejemplo, en aquellos que solicitaron que les diera algunas sugerencias para para las secuencias, pues a veces pudiera generar una serie de ejemplos o modificaciones que pudieran no ser tan pertinentes para un cierto contexto. Entonces, habría que analizarlo hasta dónde sí genera un valor agregado, pero y eso solo es ya cuando los estamos probando, ¿no? No podemos generalizar las respuestas. Yo, ahora que este semestre he estado impartiendo un curso de inteligencia artificial en videojuegos, tal vez ya lo he comentado aquí en el espacio, cuando le pido que me genere ejemplos, los ejemplos están relacionados con las temáticas, aunque son en otras conversaciones, aunque son como parte de otros proyectos, de todas formas, la memoria que tiene sobre mí el chat GPT ya incluye esa información. Entonces, todos esos elementos sí van conformando un contexto y van modificando la memoria de lo que estamos pidiendo. Entonces, cuando yo le digo que tome este rol y le voy sumando cosas a ese rol, pues pudiera sí tener ciertos efectos, a lo mejor para los ejemplos que construye, ¿no? Para que los ejemplos que planteen retome a lo mejor algunas de esas cualidades que pudieran ser parte de los ejemplos. Pero insisto, es difícil generalizarlo y hasta no probarlos es
nosotros no podríamos saber el verdadero impacto. Y respecto a esta parte del análisis crítico, pues sí, sin duda, sí, por eso es importante que nosotros cuando nos acerquemos a estas tecnologías para que veamos las posibilidades que ofrecen y también entonces bajo este entendido de poder mejorar nuestra propia comprensión de las tecnologías, pues entonces también cuando lo trabajemos con los estudiantes, podamos también a ellos compartirles esta visión de las posibilidades y de lo relevante que es, como bien decía el profesor Alan, trabajar el tema de el desarrollo de las habilidades críticas, tanto para construir los productos, en este caso el prompt, como para analizar los resultados que nos genera, que al final para mí es uno de los elementos clave para que estas estrategias que usan los modelos de lenguaje pues sean más efectivas. Entonces, sí, tenemos que pues tener muy presente estos aspectos de análisis crítico, tanto del prompt como de los resultados que vamos generando. Y muchas gracias, profesora. Profesora Alejandra, ¿la escuchamos? Sí, buenas tardes a todos. Mucho gusto, doctor Gustavo, y gracias por la intervención. Bueno, yo quería comentar que yo quería hacer un ejercicio respecto a la parte de las rúbricas, por ejemplo, y en la parte de las rúbricas a mí algo que me llamó la atención es que cuando trabajé el prompt en primera instancia o en las primeras iteraciones, la parte de los elementos que incorporaba la rúbrica eran como muy generales. En el momento, por ejemplo, en el que yo ya fui agregando incluso y haciendo alusión a algunos de los materiales que había desarrollado, por ejemplo, y dándole los enlaces de alguna manera de donde podía revisar pues los diferentes elementos que habían trabajado los estudiantes, el resultado fue distinto, ¿no? Fue diferente. Lo que sí quiero señalar es que tampoco es que la parte de la herramienta, en este caso ChatGPT, fuera pues con un nivel de detalle extremadamente amplio, en realidad no. O sea, aunque sí incorporó varios elementos, que ese es un ejercicio interesante de los enlaces y de los ejercicios que yo planteaba como retroalimentación, los incorporó a la rúbrica, tampoco los incorporó de manera tan detallada o tan específica. Hizo algunos elementos ahí de trabajo que creo que es importante, ¿no? Y eso, bueno, pues me gusta mucho este espacio, justo a veces eso son cosas de las que uno puede comentar con respecto a las iteraciones que se hacen. Yo no lo incorporé mucho como parte del trabajo y del planteamiento ya final, mis comentarios fueron así. De los elementos que incorpora la inteligencia artificial. Yo al menos en los prompts que estuve haciendo en los ejercicios de iteraciones que realicé, vi un cambio, una modificación, pero creo que la parte pues ya de hacer un análisis a profundidad fuerte, pues depende mucho de todavía del ser humano, ¿no? Sí, efectivamente, pues lo que estamos proponiendo es que justo la herramienta sea un complemento a lo que nosotros hacemos, ¿no? No nos quisimos meter tanto al desarrollo y al estudio de el chat GPT y estas interacciones, porque bueno, pues eso nos hubiera llevado más semanas estar trabajando al respecto, pero efectivamente lo que ocurre es que a lo mejor en una primera interacción el contexto que yo le doy como parte del prompt puede ser pequeño, entonces yo puedo complementar esta información agregando los archivos, las ligas de los materiales que yo voy desarrollando y de esta manera, pues como decíamos hace un rato con lo de la ubicación de la escuela y el nombre de la escuela es agregar más información al contexto y eso entonces pudiera, de acuerdo al producto o a la solicitud que le estamos pidiendo, agregar un valor más, ¿no? Nosotros, por ejemplo,
podemos decirle previamente pues los materiales que ya trabajamos, los objetivos que ya se alcanzaron y eso le puede dar un contexto para que los productos que nos entrega pues sean más cercanos a lo que nosotros esperábamos. Entonces, y efectivamente, siempre eso hay que tenerlo presente. La inteligencia artificial nos propone ciertas cosas, nos invita a revisar a lo mejor desde una perspectiva diferente las problemáticas, pero es solo una propuesta. Allí la labor del docente que complementará este análisis, que también complementará y revisará los materiales que se generen, pues es fundamental, ¿no? Porque efectivamente no podemos confiar ciegamente en todo lo que se produce, sino que es una primera aproximación que nosotros y que ustedes ya desde cada uno, desde su expertise, pues podrá ir mejorando para que esté lo más alineado a lo que ustedes necesitan. Entonces, eso sin duda no lo perdamos de vista para que entonces veamos si la inteligencia artificial como una herramienta que nos permite avanzar en ciertas cosas. Pues muchas gracias, profesora Alejandra. Pues si les parece bien, ya para pasar a las actividades de esta semana, pues esta semana estamos ya en la elaboración del resumen. En el documento de introducción al tema se mencionaba entonces que el resumen es la puerta de entrada a su propuesta. Es decir, a partir de esto, la gente va, vamos a captar el interés del lector o bien se van al siguiente artículo. Por eso es que debe de ser claro, conciso y suficientemente informativo para que capturemos la atención de los lectores y para que se animen a seguir revisando nuestro documento. Para eso, entonces, hemos desarrollado una serie de materiales, a diferencia de las ocasiones anteriores donde había como distintos ejercicios, pues aquí son más actividades más cortas, entonces decíamos, primero pues hablamos acerca de la elaboración y lo que se busca como parte de esta semana, y después entonces ya nos vamos a las características que nosotros estamos considerando como centrales, como parte del artículo. Aquí mencionamos cómo pues de un resumen debería indicar cuál es el problema, en qué contexto se aborda, qué se hizo para enfrentarlo, qué se encontró y qué significan estos hallazgos. Entonces, eso es como en general nosotros podríamos visualizar un resumen, pero más adelante en esta parte les proponemos un resumen mucho más orientado a lo que nosotros, al contexto en el que estamos nosotros, que son precisamente una intervención didáctica. Y en este caso de la intervención didáctica, precisamente, pues cuáles serían estos elementos que creemos que tienen que ser esenciales: la problematización del tema, es decir, un breve contexto y justificación de la secuencia aplicada, el objetivo de la intervención, qué se esperaba lograr con esta propuesta y cómo lo fuimos desarrollando, cómo fue nuestra población, los recursos, la estrategia didáctica utilizada y después ahora sí los resultados, estos hallazgos clave que hayan ustedes identificado, si ya encontraron algunos patrones, los aprendizajes alcanzados que se lograron identificar. Y entonces eso ya nos permite avanzar hacia unas conclusiones generales donde se indique pues tanto que cuál fue la utilidad para otros docentes, cómo esto nos permitió reflexionar sobre nuestra práctica docente. Entonces, partimos de estas preguntas más generales para resúmenes más generales y nos fuimos orientando hacia estos aspectos que creemos nosotros, el grupo del aula, que pudieran ser relevantes para un resumen como los que estamos planteando, estas intervenciones didácticas que son las que ustedes nos han estado presentando. Entonces,
Aquí también hacemos algunos aspectos que se deben cuidar y ya ustedes revisarán con más calma los materiales. Después, entonces, les ponemos estos ejemplos que el mismo ChatGPT nos generó, donde pueden observarse algunas buenas prácticas y algunas malas prácticas al desarrollar algunos ejemplos. Se hace énfasis en los problemas identificados, así como en las fortalezas de aquellos resúmenes que pudieran ser más completos, que pudieran ser un poco el resultado esperado de esta etapa. Ya ustedes podrán observarlos. Y como siempre, nosotros los invitamos como ya lo comentaban hace un momento, decíamos, la inteligencia artificial no, antes, perdón. Después les presentamos esta guía paso a paso para redactar su resumen. Entonces, en esta guía nosotros les ponemos una serie de preguntas detonantes que les pueden ustedes ayudar a generar su resumen. Entonces, en esta primera etapa, pues les planteamos los pasos centrales que creemos que se tienen que considerar para poder construir un resumen y alrededor de cada una de estas secciones y sus preguntas, pues entonces, ¿cómo podemos nosotros utilizar esta información generada a partir de la guía para poder construirlo? De pronto, a lo mejor ustedes usan la guía y entonces dirían, bueno, ya me quedó un resumen de una cuartilla. Eso normalmente no es lo que se espera como una primera aproximación a un resumen. Aquí se hace una sugerencia de que el resumen pudiera estar entre 150 y 350 palabras, pero el punto es que esa es una siguiente etapa. En una primera etapa ustedes podrían detallar más el propósito, el contexto, la estrategia. Y ya en una segunda iteración, entonces nosotros podemos ya hacer estos ajustes que se nos presentan como parte de la guía para que pudiera entonces estar más orientado a las necesidades de cada uno de los espacios a donde se va a enviar el resumen, una revista, un congreso, el simposio de la red de aulas del futuro, ¿no? Por ejemplo, que es al espacio en el cual los hemos estado invitando a participar y esperamos que muchos de los que están aquí participando en el curso nos compartan allí sus propuestas. Y una vez teniendo estos elementos, pues la invitación es, ¿por qué no usar la inteligencia artificial para poder guiar este proceso? Entonces, pudiera ser en dos caminos. Uno donde yo desarrollo todos los aspectos que mencionamos en la guía y después con la inteligencia artificial veo qué me propone, veo cómo me estructura una primera propuesta. Y entonces, precisamente, pues se plantea aquí el contexto de lo que queremos que haga, se plantean cada uno de los aspectos que se indicaron previamente, y la idea es que aquí ustedes pudieran poner lo que desarrollaron como parte de la guía. Yo les decía, está bien que que hayan desarrollado un poco más tal vez de lo que se espera. Entonces ustedes lo copian y lo pegan en estos espacios que están aquí. Y entonces la acción explícita que le estoy diciendo a ChatGPT que haga es, redacto un resumen. Aquí le ponemos las características que pudiera tener en términos de lenguaje, también, por supuesto, la amplitud que esperaríamos, y entonces, pues, que desarrolle y presente esta propuesta. A lo mejor algunos ya lo tienen avanzado, ya tienen algunas ideas ya trabajadas, pues entonces ustedes que pudieran tomar una aproximación diferente. Ustedes ya elaboraron una primera aproximación al resumen, entonces le pueden decir que lo analice desde estos criterios que les estamos proponiendo y entonces que nos indique fortalezas, aspectos que se puedan mejorar y recomendaciones específicas que pudieran ustedes utilizar.
Entonces, en este ejercicio precisamente se presentan estos dos prompts generales que ustedes personalizarían de acuerdo a su propio resumen, a su propio trabajo, y entonces esto permita precisamente construir, bueno, les permite a ustedes, por un lado, construir una primera propuesta o por otro lado, obtener una retroalimentación inmediata a partir de la inteligencia artificial, bajo lo que hemos estado discutiendo que pueden ser estas ventajas de uso de la inteligencia artificial. Profesora Verónica, cuéntenos, le ¿Qué escuchamos. documento base debo de tomar justo para sacarle el resumen? Porque no sé, por eso no hice la tarea todavía, porque quería preguntar qué tomamos de base. Por ejemplo, podemos tomar el ejercicio que yo use para la actividad de la evaluación, o qué es lo que debería de tener el documento que nosotros vamos a evaluar para hacer el resumen. Esa es mi pregunta. O sea, la experiencia, la secuencia que ustedes quieran documentar acá, ustedes deciden cuál es ella, cuál es esa, perdón. Lo que, como decía como dice aquí el documento, pues el punto es que tomen como referencia la guía paso a paso. ¿Esto qué implica? Es decir, vamos a suponer que usted quiere desarrollar un artículo, pero en este artículo todavía no tiene diseñados los instrumentos. Pues a lo mejor es difícil elaborar ya un resumen de esto porque no ha ocurrido. Pero a lo mejor sí ya tiene toda su estrategia desarrollada, pero lo que no tiene son los resultados. Entonces, de igual forma, entonces se pudiera volverse difícil poder elaborar un resumen si todavía no tengo estos elementos. Entonces, yo creo que eso sería el elemento central y que le permitiría a usted identificar de cuál de las experiencias que nos ha venido contando en la plataforma le gustaría hacer el resumen. También yo creo que otro factor sería, ojalá que usted quiera participar en el simposio de la Red de Aulas del Futuro. Entonces, ¿cuáles de estas experiencias que ha desarrollado quiere presentar? Entonces, ese es, con esa experiencia que usted diga, ah, sí, me gustó esta que yo hice, pues entonces de esa experiencia responda a esta guía o siga esta guía, complétela y entonces ya podemos empezar en desarrollar ese resumen. De acuerdo, gracias. Muchas gracias a usted. Y entonces, bueno, pues por acá el mensaje. Ah, ahora Es para mí, comentamos. yo ahí lo contesto. Sí, sí. Y entonces, finalmente, la actividad central de esta semana es el foro de discusión. Para este foro, entonces, les pedimos que elaboren su resumen. Que elaboren, entonces, que la actividad central es redacta el resumen siguiendo la guía que acabo de abrir de este lado, que pueda tener entonces entre 150 y 350 palabras. Esperamos entonces que como parte de lo que nos compartan sea su título provisional, el propio resumen y una serie de palabras clave entre 3 y 5 conceptos centrales que ustedes crean que están relacionados con su propuesta. Y después, entonces, como en las otras ocasiones, pues ustedes retroalimenten la participación de dos de sus colegas, poniendo atención a estos aspectos. El resumen comunica con claridad la problemática identificada, el objetivo y la propuesta. Se comprende el contexto y el desarrollo de la secuencia, se presentan resultados concretos y relevantes, y luego la coherencia, el título es coherente con el contenido del resumen, las palabras clave representan bien el enfoque de lo que estamos proponiendo, y entonces, pues precisamente que ya en esta etapa, pues cuidemos los aspectos de redacción, ortografía,
y que estos comentarios, como ya ocurrieron en la semana pasada, pues sean específicos, respetuosos y por supuesto críticos, sí, pero justamente cuidando estos aspectos de respeto del trabajo de los demás, invitando a que esta sea una crítica constructiva de acuerdo a lo que estamos planteando. Entonces, bueno, pues la propuesta es que trabajen esto, ya sea de manera totalmente autónoma, como lo han normalmente trabajado, o que usen la inteligencia artificial para desarrollar una primera propuesta, para también evaluar su primera aproximación y, como ya decía, obtener una retroalimentación inmediata sobre las posibilidades de mejora que ustedes pueden tener. Muy bien, pues entonces, muchas gracias. Abrimos el espacio para dudas al respecto de lo que hemos estado platicando en estos minutos. Ya Livia por acá nos apoyó compartiendo el acceso para enviar nuestros resúmenes. Recordemos que el simposio de la Red de Aulas del Futuro pues se desarrolla en el contexto, en el marco del encuentro de Educatic. Entonces, pues justamente el sitio de recepción es a través del el sitio de Educatic. Adelante, Livia. Ok, buenas tardes, profesores. Solo hacer énfasis precisamente en eso que dice Gustavo. El simposio está enmarcado en el encuentro, entonces yo aquí les puse el enlace directo al simposio, pero si llegaran a ir directo al sitio de Educatic, hay que buscar la convocatoria del simposio para que no se confundan. Porque si nos ha pasado que mandan sus trabajos al encuentro y el encuentro es un evento y el simposio es otro. No sé, ¿lo vas a abrir? Ah, gracias, Gus. Entonces, esta es la convocatoria. Probablemente, y lo más seguro, es que vamos a mover la fecha de entrega de resúmenes y también precisamente para que ustedes, los que se animen a participar en el simposio, puedan hacerlo. Entonces, ustedes sigan avanzando en el desarrollo de su resumen como lo están haciendo en el curso y probablemente ese resumen les pueda servir para mandarlo acá. En la parte de abajo vienen todas las especificaciones de cómo deben de entregarse. Bueno, vienen las líneas del enfoque. Ustedes ahí no se preocupen, lo cumplen bien, toda la línea. Y viene el formato y la plantilla precisamente que nosotros estamos solicitando para el resumen, que es muy relacionado con la pregunta que hacía la profesora. Entonces, ahorita ustedes sigan las instrucciones del curso. Ya después tendrían que adaptar a lo mejor esa versión a esta parte que no es muy despegada de lo que Gustavo les estuvo comentando hace un rato. Si se fijan, está lo de la extensión, el objetivo, la metodología. O sea, es muy parecido a lo que ustedes están elaborando para el curso. Sí, seguro va a haber una nueva prórroga, para que puedan entregar el resumen. Y Y pues eso sería todo, Gus. principalmente porque la fecha que les pusimos acá en la plataforma para ustedes es ¿dónde está? ¿Dónde está? Ay, aquí no la veo. Bueno, acá les pusimos como fecha de entrega el próximo lunes y la entrega del resumen en la plataforma es este viernes. Entonces, bueno, eso es lo que podríamos ajustar, Abajo nada están más las para fechas. que ustedes lo puedan entregar tanto en la plataforma y tanto en Canvas, es decir, tanto en Canvas como acá al mismo tiempo, ¿no? Ajá. Entonces, Y es a eh, ese correo que está ahí, Gustavo. O sea, el envío, lo bueno es que no es a través de un sistema que se vaya a cerrar o algo, es a través precisamente de ese correo que está ahí, Red de Aulas del Futuro. Ahí se va, ahí van a mandar ustedes su propuesta. y bueno, como bien dice el profesor Alan, pues para tener una primera revisión, pero recuerden que también pueden obtener una primera retroalimentación a través de ChatGPT, entonces eso también nos ayuda. Entonces, eso es
una ventaja de estas tecnologías, ¿no? Hay una retroalimentación inmediata. Pues no sé si no hay más dudas o algo más que quisiera agregar aquí el equipo. Pues agradecemos mucho eh, que se hayan conectado y pues muchas gracias a todos por participar. Acá me quedo un momento para resolver aquí alguna duda. Detengo la grabación y pues muchas gracias. Tengan un excelente día y por supuesto aprovechamos para felicitarlos a todos los que acá están conectados, ya que pues todos somos profesores. Muchas felicidades y pues sin duda es un esfuerzo muy importante el que que realizan como docentes. Entonces, sin duda, disfruten mucho este día de mañana.